Muy bien, bueno, pues vamos a abrir la Biblia, hermanos, ahí en Efesios. Continuamos con el libro de Efesios. Efesios 4, ahí en el capítulo 4, si tienen ahí sus Biblias, y en el versículo 17. Efesios 4, 17. ¿Está bien que entre el aire así o quieren que le cierre la puerta? ¿Está bien? Sí, no está tan fresco, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos a darle lectura a este versículo y después oramos para que Dios nos ayude. Amén. Vamos a hablar de la vanidad de la mente del hombre. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor. Gracias Señor porque has sido bueno, porque nos has traído a este lugar, porque nos has dado un lugar donde congregarnos, Señor. Un lugar en el que podemos escucharte, en el que podemos disfrutar de la compañía de nuestros hermanos. Un día vamos a estar todos, Señor, allá en el cielo y no habrá más llanto, más lágrimas. Con tus manos vas a limpiar las lágrimas de toda nuestra vida, Señor. Y durante toda la eternidad solamente habrá gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo el fruto del Espíritu, Señor, habitará completamente en nosotros y estaremos siempre disfrutando de tu presencia y de la presencia de nuestros hermanos. Gracias, bendito Señor. Mientras tanto, ayúdanos en las luchas, en las pruebas que pasamos aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor bendito, sobre todo a ser fortalecidos con tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque has mostrado tu bondad en cada uno de nosotros al permitirnos llegar hasta aquí, a este lugar de adoración. Ayúdanos en este mensaje, Señor. Guía nuestra mente, nuestro corazón. Háblanos el día de hoy, te lo rogamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Siempre ha habido, hermanos, en el mundo, siempre ha existido en el hombre la vanidad de la mente, la vanidad del corazón. Digo siempre, pero a partir de que el hombre cayó en pecado, porque este es el origen de esa vanidad. Una vez que el hombre fue creado perfecto, el hombre fue creado sin mancha, sin pecado. Pero una vez que el hombre pecó contra Dios, una vez que el hombre desobedeció a Dios y el pecado habitó en su corazón, el hombre tuvo que ser arrojado del huerto del Edén y una naturaleza nueva, pero mala, empezó a habitar en el hombre. Y es una naturaleza nueva, digo, porque en ese tiempo era nuevo, ¿verdad? Apenas era reciente. La naturaleza que Dios le había dado al hombre era una naturaleza buena, una naturaleza espiritual. Le había dado al hombre la capacidad de buscar a Dios, la capacidad de estar relacionándose con Él. Pero una vez que el hombre peca, viene esta nueva mala naturaleza en el hombre, la naturaleza de pecado, que le lleva al hombre y le hace inevitable que pueda apartarse del pecado. Continuamente el hombre peca contra Dios, continuamente. Y es a partir de que
la naturaleza pecaminosa empieza a habitar en el hombre, es a partir de ahí que comienza la vanidad en el hombre. Ahora, nosotros la vanidad, hermanos, la entendemos casi siempre de la siguiente manera. Pensamos que la vanidad es como ser orgulloso, soberbio, ¿verdad? Tener alguna, ¿cómo le podemos decir? El ser vanidoso, ¿verdad? Creerse mucho. Esa es la definición que está en nuestra mente de la palabra vanidad. Pero la palabra vanidad significa oquedad, significa que no hay nada dentro, como si fuera una nuez podrida. No sé si les ha tocado cuando están partiendo nueces, cuando están disfrutando, ¿verdad?, de las nueces. Hay nueces que tienen el corazón entero y delicioso, ¿verdad? Lo disfrutas, pero en el momento que partes una nuez y te toca una nuez hueca, pues esa no te la puedes comer, no la puedes disfrutar porque no tiene, para empezar no tiene nada dentro. Y si tiene algo, está podrido o está seco. Entonces, algo así, hermanos, es la vanidad. Algo que está inflado, algo que no tiene nada adentro. Entonces, esa vanidad, hermanos, viene a partir de que el hombre pecó contra Dios. Porque si el hombre, por ejemplo, si el hombre estaba lleno de la presencia de Dios cuando estaba en el huerto del Edén, si el hombre estaba lleno de la gloria de Dios, si el hombre estaba lleno de las virtudes que Dios le había dado por medio del Espíritu Santo allá en el huerto del Edén, el hombre estaba lleno de muchas cosas buenas. El hombre podía buscar a Dios. El hombre despertaba, porque también cuando estaba el hombre en el huerto del Edén también dormía. El hombre despertaba y desde que amanecía o desde que despertaba el hombre, él se levantaba con el deseo de buscar a Dios. En cambio, cuando el hombre pecó contra Dios, ¿qué es lo que sucede? El hombre desde que se despierta, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que busca? Dice la palabra que busca cómo hacerle daño a los demás. Busca cómo robar a los demás. Si esto no fuera cierto, hermanos, no tendríamos que poner protectores en las ventanas. Si esto no fuera cierto, no tendríamos que poner candados. Si esto no fuera cierto, no hubiera necesidad de que hubiera leyes en esta tierra, en este país. Entonces el hombre se abstiene de hacerle el mal a otra persona porque sabe que si le hace el mal a otra persona, eso le va a traer consecuencias a él y le va a provocar que vaya a la cárcel. Y solamente por eso el hombre se detiene, nada más. Pero no porque quiera hacer el bien, no porque no le quiera hacer daño a nadie, sino simplemente porque no quiere que lo metan a la cárcel, no quiere pagar una condena, solo por eso. Por eso existen las leyes. Pero si esta vanidad de la mente del hombre, hermanos, no fuera una realidad, entonces no existirían las leyes, no hubiera necesidad de proteger las casas, no hubiera necesidad de que los carros tuvieran alarmas. Entonces está comprobado, hermanos, comprobadísimo que el hombre sin Dios, porque es lo que dice aquí más adelante, dice aquí en el versículo 18, ajenos a la vida de Dios. El hombre sin Dios es vano, no tiene nada adentro. El hombre sin Dios, por eso decimos tan insistentemente, hermanos, que el hombre sin Dios, que el hombre por sí solo no puede buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada dentro de él. Aunque el hombre diga que busca el bien, aunque el hombre diga que busca a Dios, eso es una mentira, porque en el hombre solamente hay una naturaleza pecaminosa. Pero una vez que el hombre se arrepiente de su pecado, una vez que el hombre recibe la salvación por medio del Señor Jesucristo, entonces esa vanidad, hermanos, se acaba y esa vanidad
en lugar de ser vanidad, de ser una oquedad, es llenada por la mente de Cristo. Es llenada por el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que ahora nosotros, hermanos, en Cristo podemos buscar a Dios. Ahora que tenemos el Espíritu Santo, ahora que nos arrepentimos de nuestros pecados y que el Señor Jesucristo, y que sabemos que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, entonces ahora nosotros podemos buscar a Dios. ¿Se han preguntado por qué podemos ahora buscar a Dios? ¿Por qué ahora tenemos hambre de Dios? Aunque a veces esa hambre se nos disminuye y dejamos de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque hay todavía en nosotros lo que aquí el apóstol Pablo llama el viejo hombre, ahí en el versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, en nosotros todavía habita ese viejo hombre, la naturaleza antigua. Si nosotros lo fortalecemos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a querer satisfacer los deseos de ese viejo hombre en lugar de buscar a Dios. Pero dice aquí la palabra que nos despojemos completamente de él, que lo saquemos a patadas de nuestra vida. Va a seguir ahí, va a continuar, no se puede ir porque es una naturaleza que todavía está ahí. Dice la palabra, habla de una redención de nuestro cuerpo, este cuerpo de muerte, de pecado. El Señor nos va a redimir un día, va a rescatar nuestro espíritu, lo va a tomar y vamos a estar con Él. Ahorita todavía estamos en esta condición humana, hermanos. Por eso debemos luchar, dice el apóstol Pedro, los deseos de la carne que batallan contra el alma. Es una lucha día y noche, hermanos. A veces también incluso hasta en los sueños pecamos contra Dios. Y esta es la prueba, hermanos, de que en nosotros habita una naturaleza pecaminosa. Pero también es mejor, hermanos, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Como dice aquí mismo, ¿verdad? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Se me perdió el versículo, discúlpeme, pero está aquí mismo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que no habite el viejo hombre en nuestro corazón, dentro de nosotros, sino que habite el Señor Jesucristo, que habite en nuestro corazón, que llene todo, hermanos. ¿Qué significa que habite en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? En nuestro corazón está lo más profundo, los más profundos deseos, así como los más engañosos, los más terribles pecados. Si nosotros, hermanos, pudiéramos entrar al corazón de una persona, saldríamos aterrados, corriendo de ahí, al ver todos los monstruos de pecado que hay ahí. Si ustedes entraran a mi corazón, hermanos, se darían cuenta de toda la maldad que todavía habita en mi corazón, con la que estoy luchando día con día. Gracias a Dios que eso no es posible, pero quien se ofende porque Él sí puede estar en nuestro corazón y sí puede ver la vanidad que hay en nuestro corazón, la vanidad de pecado, es el Señor. Él sí habita en nuestro corazón y se da cuenta de toda la podredumbre de pecado. Pero gracias a Él que murió en la cruz, que derramó su sangre y con esa sangre limpia todo lo que hay dentro de nosotros. Y es por eso, hermanos, que nosotros solamente podemos encontrar una llenura, un sentido de la vida verdadero en el Señor Jesús. Fuera del Señor no hay sentido. El hombre está buscando continuamente, le está buscando sentido a la vida y no lo va a encontrar.
Hay libros incluso que se llaman así, el hombre en busca de sentido. El hombre está continuamente buscando sentido a la vida. No lo va a encontrar a menos que encuentre al Señor. Solamente si encuentra al Señor. Pero sin el Señor, hermanos, estamos perdidos. Y si nosotros empezamos a regresar, como dice ahí el versículo 17, a andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, entonces nos va a empezar a ir mal. Nos va a empezar a ir mal, no me refiero a que nos vaya mal con luchas y pruebas, hermanos. Nos va a empezar a ir mal porque vamos a empezar a sentir que Dios, hermanos, y me duele mucho decir esto, pero vamos a sentir como si Dios no estuviera ahí. Pero, hermanos, Dios hace que sientas esto para que tú le busques realmente. Si nosotros tuviéramos todo bien en todo momento, no veríamos la necesidad de buscar a Dios. Dice Dios ahí en su palabra, en Isaías, que Él es el que crea la adversidad. ¿Cómo lo hace? No sé cómo lo hace, no podemos entenderlo, porque de Él no proviene nada malo. Pero Dios se encarga de que esa adversidad llegue hasta tu vida para que tú puedas sentir la necesidad de buscarlo. Si no, ¿cómo lo vas a querer buscar? Si ya crees que estás bien en toda tu vida. Incluso el corazón del hombre es tan engañoso, hermanos, es tan vano, como dice este versículo, que incluso si todo marchara bien en nuestra vida, pensaríamos que es por nosotros, por nuestras obras, y la gloria sería para nosotros. Por eso Dios no permite eso. Por eso Dios permite, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que nuestro corazón, y hablo del corazón de la naturaleza antigua, pecaminosa, el corazón del hombre, es engañoso, es vano. Nos debemos dar cuenta de eso, hermanos, para que le demos la gloria a Él y comencemos a poner en marcha el corazón de carne que Él nos dio, no el corazón de piedra. Dice aquí en el versículo 18 que hay como un corazón de piedra en el hombre. Dice que el corazón es duro. Aquí, por la dureza, dice el versículo 18, de su corazón. En el hombre, hermanos, hay dureza en el corazón. Por eso es imposible que una persona con el corazón, como dice aquí, con el entendimiento, versículo 18, entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, es decir, que no quiere nada con Dios, que es ignorante de las cosas de Dios, que tiene el corazón duro, que es insensible, dice el versículo 19, perdieron toda sensibilidad, que se entregan a la lascivia, al pecado, a la impureza, versículo 19. Es imposible que una persona, hermanos, con estas características, y aquí está describiendo a un hombre sin Dios, es imposible que esa persona busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Dios es el que pone en el hombre el deseo de buscarle. Dios es el que pone en el hombre, es el que convierte el corazón del hombre y es el que pone los mandamientos de Dios en su corazón para que tenga el deseo de obedecer a Dios, para que tenga el deseo de buscar a Dios, para que tenga el deseo de deleitarse en su presencia. Entonces, hermanos, este pasaje nos dice algunas cosas, nos hace una lista de algunas cosas que caracterizan la vanidad de la mente del hombre. Dice, la vanidad de su mente, y luego viene la lista de cosas que les comento. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, que solamente hay tinieblas en su mente, solamente hay oscuridad.
Una persona con el entendimiento así no puede saber nada acerca de Dios. Por eso, cuando no conocíamos a Cristo, hermanos, abríamos la Biblia y no entendíamos absolutamente nada. Aún una persona, hermanos, aún una persona con un intelecto muy alto, un escritor, un intelectual, un poeta o lo que sea, y que tenga la capacidad de entender literatura, libros difíciles, puede abrir la Biblia, puede aprenderse las historias que están ahí, pero no entender las cosas profundas de Dios, no entender los deseos de Dios, no entender la voluntad de Dios por su palabra. En cambio, nosotros sí podemos hacerlo, porque tenemos la mente de Cristo, como dice su palabra. Es decir, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando nosotros abrimos la Biblia, podemos disfrutar de las profundas verdades de Dios. Podemos entender lo que la palabra nos dice. Podemos entender su voluntad, aunque hay muchas cosas difíciles en la Biblia. Estoy seguro que ustedes se han encontrado en alguna ocasión con un pasaje que por más que lo lean y lo lean, les cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero un predicador decía que esos pasajes duros como la piedra, como el diamante, dice, solamente pueden ser descubiertos, desentrañados con el martillo de la oración. Solamente así es como Dios, hermanos, te muestra su verdad. Porque de eso se trata, hermanos. No es un libro cualquiera, es un libro que está sellado. El único que puede romper esos sellos es el Espíritu Santo de Dios. Y gracias a Dios que nosotros lo tenemos. Y podemos tener luz en nuestra mente y no tinieblas como antes de conocer a Cristo. Porque el hombre, hermanos, en el mundo tiene el entendimiento entenebrecido. Solamente hay oscuridad en su corazón. Por eso la gente, hermanos, necesita que nosotros les llevemos la luz. Por eso el Señor Jesucristo dice que nosotros somos la luz del mundo. Si nosotros les llevamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo les muestra, les revela la palabra de Dios a la gente que tiene el entendimiento entenebrecido, entonces el entendimiento se les va a ser alumbrado y va a brillar y va a alumbrar el Espíritu de Dios en el corazón de ellos. Y entonces van a poder buscar a Dios. Entonces van a saber el camino. Entonces van a ver por dónde caminar. Porque van a dejar de tener el entendimiento entenebrecido. Dice también que estos gentiles, hermanos, están ajenos a la vida de Dios. A las personas en el mundo no les interesa Dios. Aunque estén buscando en las religiones del mundo estar bien con la gente, aunque estén buscando de alguna forma estar bien con Dios, lo único que quiere la gente no es estar bien con Dios, sino estar bien consigo mismo. Es lo que están buscando nada más. Están ajenos a la vida de Dios. No saben lo que es vivir con Dios. No saben lo que es caminar con Dios. No saben lo hermoso que es caminar con Dios. Porque nosotros, hermanos, aun cuando parece que todo marcha en contra de nosotros, nosotros sabemos lo que es caminar con Dios. Nosotros no hemos conocido a Cristo como alguien lejano. Dice el versículo 20, mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo. No hemos conocido a Cristo como alguien lejano, como alguien que solamente está en su trono y nosotros estamos temerosos a la expectativa de Él, a ver si le agradó o no lo que hicimos, a ver si no nos va a traer una consecuencia, a ver si no va a darnos con el revés de su mano en la mejilla, como si fuera un padre violento. No estamos así conociendo al Señor.
Estamos conociendo al Señor como alguien cercano, como alguien que no nada más está en su trono, sino que se humilló, vino aquí a la tierra y ascendió a su trono, pero Él, por medio de su Espíritu Santo, está con nosotros. Él solamente debería estar allá, su Santo Espíritu, siendo 3 veces santo, así como lo alaban los ángeles, hermanos, en el cielo. Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. El Espíritu Santo es así, santísimo. No debería estar aquí el Espíritu Santo, hermanos. No debería estar dentro de nosotros, porque nosotros teníamos el entendimiento entenebrecido, teníamos vanidad en nuestra mente, había pecado en nuestro corazón. Pero gracias a que Dios es un Dios bondadoso, misericordioso, y gracias solamente a que Cristo derramó su sangre por nosotros y nos limpió y nos hizo limpios, justificados delante de Él, es entonces que el Espíritu Santo, que es 3 veces santo, puede estar en nosotros, porque ya nos limpió. De otra forma moriríamos, hermanos. Moriríamos, porque nadie puede estar en su presencia y vivir. Pero ahora el Señor nos ha limpiado con su sangre preciosa. Y ahora el Espíritu Santo está en nosotros y podemos saber lo que es caminar con Dios. Ya no somos ajenos a la vida de Dios. Sabemos lo que es vivir con Dios. Así es que no regresemos, hermanos, no regresemos a aquellas andadas de cuando andábamos lejos de Dios, como si estuviéramos ajenos a la vida de Dios. Busquemos, hermanos, esperemos despertar cada día buscando su presencia, buscando estar con Él, anhelando que llegue el día de reunirnos como hermanos en Cristo. Como decíamos también en las acciones de gracias, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Anhelemos, hermanos, disfrutemos esa vida de Dios, esa vida que Dios tiene para nosotros. Aquí dice cuál es la causa por la que el hombre está ajeno a la vida de Dios. Y es solamente por la ignorancia, dice el versículo 18. Vienen 2 causas: por la ignorancia y por la dureza del corazón. Esa ignorancia, hermanos, no es una ignorancia que esté exenta de pecado, porque es una ignorancia consciente, vamos a decirlo así. La gente sabe que ignora las cosas de Dios y no le interesa saber nada de Dios. Hay mucha gente, no sé si te has fijado, que le hablas del Señor y no quieren saber nada. Es por eso, porque ellos están conscientes que ignoran las cosas de Dios y no quieren absolutamente saber nada, no les interesa. Ellos quieren estar bien consigo mismos nada más. Ellos quieren estar bien nada más consigo mismos y eso les basta. Por eso aborrecen a Dios, aunque digan que no. A esas personas tú les preguntas y te dicen, no, si yo busco a Dios, no, si yo rezo, no, si yo cuando como doy gracias, no, si yo soy bien agradecido. Pero les empiezas a hablar de la verdad del Evangelio y no quieren saber absolutamente nada. Porque están conscientes que no saben, que no conocen a Dios, pero eso no les importa. Hay una ignorancia, hermanos, una ignorancia que no está exenta de pecado. Porque podríamos hablar de una ignorancia que alguien por ignorancia pudiera simplemente no estar buscando a Dios. Pero en el momento que le llega la palabra de Dios, la persona dice, ¿cómo nadie me había hablado de esto? Entonces la persona deja esa ignorancia y viene a la vida de Dios y su vida cambia. Entonces, esa es una de las causas por las que la gente vive ajena a la vida de Dios, por la ignorancia. Y también dice aquí,
por la dureza de su corazón. Va a ser muy difícil, hermanos. Va a ser muy difícil que una persona crea en el Señor. Era casi imposible que yo me convirtiera al Señor. Estoy hablando de mí, Eric. Y yo creo que cada uno de ustedes también tienen ese testimonio. No creo que haya alguien, hermanos, entre nosotros, ni nadie en el mundo que diga, para Dios fue muy fácil ganarme, porque yo ya tenía tendencias a hacer el bien. Yo ya tenía tendencias a buscar a Dios y por eso para Dios fue muy fácil ganarme. No creo que haya nadie en el mundo que pueda decir eso. Yo creo que todos deberíamos reconocer que era imposible que nosotros creyéramos en el Señor. Hasta que el Señor, hermanos, vino y con su Santo Espíritu, con todo el fuego de su Santo Espíritu, hermanos, derritió esa piedra de nuestro corazón y la hizo como si fuera lava. Y esa lava se escurrió completamente, hermanos. Y ahora nos puso un corazón, ya no un corazón de piedra, sino uno de carne, un corazón sensible, no como el corazón de los demás gentiles, no como el corazón de los otros gentiles que dice aquí el versículo 17, que andan en la vanidad de su mente. Un corazón duro, no, sino un corazón con el que ahora, hermanos, podemos escuchar al Señor. Ya no decimos, no me interesa saber nada de Dios. Ya no decimos así, porque nuestro corazón ya no es de piedra. Ahora nuestro corazón es sensible. A nuestro corazón espiritual le duelen muchas cosas. Le duele estar lejos de Dios. Le duele no ir a la presencia de Dios. Le duele no escuchar la palabra de Dios. Porque nuestro corazón ahora ya es sensible. Ya no somos insensibles. Y una cosa más, ya no somos insensibles para que no nos importe si estamos en alguna clase de pecado, dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La sensibilidad que Dios te ha dado ahora en el Espíritu del Señor te permite que te duela en tu corazón el pecado que cometes contra Dios, cuando antes no era así. Antes podíamos pecar contra Dios y no había ningún problema para nosotros. Sabíamos que estábamos pecando contra Dios. Hay tantas cosas, hermanos, ahora que estamos en el Señor, que recordamos y que nos duele y que a veces, hermanos, vienen a nuestra mente, sobre todo en la noche, meditamos en nuestro corazón, vienen recuerdos de las cosas terribles que hicimos cuando andábamos como los otros gentiles, de las cosas que pensamos que pasaron por nuestra cabeza, de las cosas que hicimos con nuestro cuerpo cuando estábamos en esa vida ajena de Dios, ajena a la vida de Dios. Y decimos, ¿cómo es posible que Dios me haya perdonado tantas cosas tan terribles? Pues porque el Señor hizo un sacrificio tan grande, así como era tan grande nuestro pecado delante de Dios, el Señor Jesucristo hizo un sacrificio tan grande como para perdonarte esos pecados. Y como para que tú, cuando en el momento que estés allí en tu almohada y estés con esa lucha, sintiéndote mal por todo el pecado y el daño que hiciste cuando no estabas en la vida del Señor, tienes la capacidad ahora de olvidar eso, porque Dios ya lo olvidó, porque Dios ya te perdonó esos pecados, porque ahora estás en el Señor, ahora el Señor ya limpió tus pecados, esos pecados tan terribles de los que te acuerdas, el Señor ya no los recuerda, ya te liberó. Y ahora en lugar de deprimirte allí en tu cama en la noche, en lugar de sentirte mal por las cosas terribles que hiciste, ahora puedes decirle al Señor, gracias Señor, gracias porque tú me perdonaste, porque ahora puedo sentirme libre completamente, porque a veces me siento mal por eso que hice hace mucho tiempo,
pero sabiendo que tú hiciste un sacrificio y que si yo continúo sintiéndome mal por eso que hice, es como si yo no creyera que tú eres capaz de perdonarme por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz. Y ahora, hermanos, ahora nosotros ya tenemos una sensibilidad, ya no somos insensibles al pecado. Pecamos contra Dios y sabemos qué hacer. Sabemos que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabemos que si acudimos a Él, podemos obtener el perdón todos los días. Sabemos, hermanos, que el diablo ya no puede acusarnos ni por los pecados pasados, ni por los pecados que lleguemos a cometer día con día, y mucho menos por los pecados del futuro que todavía ni siquiera existen. El diablo no nos puede acusar, porque ya el Señor Jesucristo nos liberó. El Señor Jesucristo ya ahora sabemos que pagó un precio grande por nosotros. Dice aquí el apóstol Pablo: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cómo aprendiste a Cristo? ¿Cómo fue que lo conociste? Porque aunque lo sigues conociendo al Señor todos los días y durante toda la eternidad, hubo un día que lo conociste. ¿Cómo fue que lo conociste? Ya el apóstol Pablo nos dejó claro cómo es que no debemos andar. Hacer a un lado esa vida que era solamente de los gentiles, esa vanidad de la mente, esa vanidad del corazón, la vanidad del pecado. Dios nos dio la capacidad de ya no andar en eso, hermanos. Y aun si nuestra mente anda merodeando por el pasado, buceando por nuestro pasado, aún el Señor, hermanos, nos hizo libres aún de nuestros pensamientos. Podemos olvidar sin sentirnos culpables y podemos ver las cosas nuevas que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros y para nosotros. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Les exhorto, hermanos, les exhorto a que estemos continuamente yendo al Señor, yendo a su palabra, yendo a su presencia, a que le busquemos, hermanos, cada día y que no andemos como dice aquí el apóstol Pablo, como los otros gentiles, porque no aprendimos así al Señor. Ahora nuestra vida ha cambiado por completo. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos, porque todavía habita en nosotros el viejo hombre. Ayúdanos a despojarnos de él. Ayúdanos, Señor, a estar continuamente buscándote, Señor. Tú nos diste esa capacidad por tu Santo Espíritu. Queremos que el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, se produzca en nuestra vida. Ayúdanos, bendito Dios. Queremos ser útiles para ti. Queremos ser usados por ti, bendito Señor. Gracias por esta palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, por ese amor que pusiste en nuestro corazón, porque ya no somos insensibles al pecado, Señor. Ahora nos duele en lo más profundo de nuestro corazón cuando te ofendemos, cuando pecamos contra ti. Gracias, bendito Dios. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.